Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de política con un político que ha dedicado su vida a la política, sociólogo de este país, Max Tweed, presidente además de Alianza por la Democracia. Buenos días. Buenos días, Edith, buenos días, Franklin, y buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Bueno, vamos a conversar. Antes de comenzar con usted, inmediatamente, quisiera que el director pusiera una historia que tenemos que hizo Daya Sena ayer, porque es ese contexto en el que vamos a hablar. La decisión de los partidos de oposición de retirarse de una mesa de diálogo que era coordinada por Monseñor Agripino Núñez Collado. Vamos a ver esa historia y entonces vamos a conversar con Max, que ha estado involucrado y que estuvo en el proceso y que incluso fue uno de los comisionados, para decirle a Monseñor Agripino, hasta aquí llegamos. Monseñor Agripino Núñez Collado afirmó que hasta tanto los partidos de oposición no se reintegren en las discusiones para la elaboración de una ley de partidos y de régimen electoral, esta se mantendrá en receso. El Partido de la Liberación Dominicana reiteró que están abocados al diálogo. El ánimo de ver qué se puede hacer, ¿verdad?, para que el diálogo no se rompa, porque el asunto, lo que se está discutiendo y lo que hay en el ambiente con Junta Central Electoral y con otros organismos es preocupación, porque a todos nos interesa que se fortalezca la democracia, el espíritu de concertación. Esperamos que más adelante, a través de los procedimientos que el Monseñor pueda llevar a cabo, pues puedan reintegrarse a la mesa del diálogo. Para el PLD, y estoy seguro que también para los partidos aliados, pues lo importante siempre para nosotros ha sido el diálogo y la concertación. Mientras que dirigentes de oposición se mantienen firmes de no participar por las irregularidades que aseguraron se llevan a cabo por el Partido de la Liberación Dominicana. En las condiciones en que se ha suscitado este diálogo y que nosotros válidamente denunciamos en cuanto a que se nos está prácticamente usando para, desde el Congreso Nacional, hacer las designaciones tal cual la Constitución otorga. Entonces lo que estamos es perdiendo el tiempo en el diálogo realmente. Siempre hemos estado de acuerdo con el diálogo. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo sincero. Es imposible que estemos haciendo un diálogo para escoger de ahí las personas con posible perfil para ser miembro de la Junta Central Electoral, mientras en el Senado estamos evaluando una cantidad de personas para lo mismo. Los miembros de la sociedad civil llaman a poner la paz social por encima de los intereses políticos y llegar a un consenso. El objetivo esencial tiene que ser crear las condiciones para que lleguemos a un acuerdo sobre una ley electoral, una ley de partidos políticos e instituciones independientes. Y ese ha sido el espíritu que hemos traído a la mesa del diálogo. Nosotros esperamos a la mayor de verdad posible mediación, consenso. La oposición se reunirá para fijar su postura sobre la permanencia o no en estos diálogos. Daya Sena, NCDN. Bueno, pues uno de los comisionados para participarle a Monseñor Agripino el retiro de los partidos de oposición de la mesa de diálogo fue precisamente usted. Quisiéramos que le explicara al país por qué se retiraron, las circunstancias en las que se adoptó esa medida, e incluso el germen del diálogo, cómo fue que surgió, sí, cuál era la idea, las expectativas que tenía. Sí. Bueno, en primer lugar, es bueno situar este tema del diálogo en el contexto en que surge. Y el propio Monseñor Agripino Núñez Collado ha tenido la oportunidad de señalar públicamente, y nos lo reiteraba anteanoche cuando lo fuimos a visitar, que este proceso de diálogo tiene su origen en una petición que le hizo el presidente Danilo Medina a Monseñor Agripino Núñez Collado para que se reuniera con los principales partidos políticos para discutir la composición de los órganos electorales, la ley de partidos y la ley electoral. Él convocó unas primeras reuniones a las que asistieron los 4 primeros partidos convocados, PLD y PRD, PRM y Partido Reformista. Inmediatamente el PRM y el Partido Reformista reciben esa información, se reúnen con los demás partidos políticos. ¿Por qué?
porque ya incluso desde antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, ustedes recordarán que todos los candidatos presidenciales de los partidos de la oposición fueron a la Junta el lunes 9, exigiendo garantías. Que no lo recibieron. Sí, pero durante toda esa semana sí pudimos establecer contacto indirecto con la Junta a través de la misión de observadores internacionales de la OEA. Okay. Sí, el señor Pastrana sí nos recibió, con él sí pudimos hablar y tuvimos que utilizarlos a ellos para poder hablar con la Junta Electoral. Algo insólito. Wow. Algo insólito, pero así fue. El caso es que el conjunto de partidos dijimos sí, estamos dispuestos a entrar en un diálogo. Aceptamos. Y primero el PLD se resistió, pero después aceptó que no fuese un diálogo entre 4 partidos, sino un diálogo entre 2 conjuntos, es decir, el bloque de partidos progubernamentales y el conjunto de fuerzas políticas de la oposición. Se aceptó eso y allí fuimos. Pero desde que llegamos allí nos encontramos con que los representantes del PLD y del gobierno decían, bueno, aquí lo que vamos a discutir es la ley de partidos. Y nosotros decíamos, bueno, no, aquí va todo junto, porque podemos hacer las mejores leyes del mundo, podemos hacer leyes perfectas, lo que es imposible, pero podemos hacer leyes magníficas, pero si nosotros no tenemos garantías en cuanto a las personas que van a hacer ejecutar o hacer cumplir esas leyes, pues nosotros no estaríamos consiguiendo absolutamente nada. No tiene sentido. Las mejores leyes sin actores, ¿verdad?, responsables, equilibrados, no vamos a lograr nada sin eso. Bueno, también dijimos, queremos que esto no es un diálogo secreto, esto es de cara al país, esto es de cara a la nación, queremos que representantes de la sociedad civil estén con nosotros. Otra discusión, tampoco querían. Finalmente, nosotros observamos lo siguiente, el PLD y el bloque de partidos de gobierno aceptaron que la sociedad civil participara, pero que había que discutir la modalidad en base a la cual ellos iban a participar. Otro pero. Y el segundo punto que íbamos a discutir en el día de ayer, en la sesión de ayer, era el tema de cuál sería el perfil y el procedimiento para la elección de los integrantes de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Pero nosotros observamos lo siguiente, que al mismo tiempo que estábamos haciendo eso, que estábamos en ese diálogo, estaba sucediendo otra cosa fuera del diálogo. Y nosotros se lo dijimos a los delegados del PLD, le dijimos a Reinaldo Pared, usted es presidente del Senado, usted es secretario general del PLD, aquí nosotros estamos hablando una cosa, pero el Senado que usted preside está haciendo otra. ¿Eso fue ayer? No, eso fue la semana pasada. ¿Él fue? Sí, la semana... ¿Ayer él estuvo? No, pero es que ayer no hubo reunión. Ayer no hubo reunión, ya. No, ayer no hubo reunión. Ayer... Hubo un conversatorio con Agripino. Sí, eso es... ¿Y solo ustedes? Solo ustedes. Nosotros fuimos el lunes, al atardecer del lunes, a comunicarle oficialmente a Monseñor Agripino Núñez por qué razón nosotros nos retirábamos del diálogo. Ayer fue el vicepresidente Alburquerque que representa la comisión del gobierno. Exacto, ellos tuvieron Víctor Gómez y la sociedad civil. Y ahí fue que dijeron, se deja así, no hay diálogo. Ellos se encontraron ahí, pero la semana pasada nosotros le dijimos con toda claridad a Reinaldo Pared, mire, usted es presidente del Senado, usted está diciendo una cosa aquí, pero ustedes están haciendo otra cosa ya. Él dijo, no, eso se va a resolver, porque ese procedimiento, esas reglas que estamos estableciendo, esos límites, eso lo resolvemos, eso es administrativo. Entonces nosotros le dijimos, dígalo. Pero en vez de hacer eso, lo que sucedió fue que en el Senado apenas dejaron hablar a los senadores de la oposición. Es decir, lo que sucedió fue que siguieron actuando, es decir, para imponer los candidatos que ya tienen seleccionados. Ahora, ¿cuál es el fondo de todo esto? Es decir, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué el presidente Danilo Medina le pide a Monseñor Agripino Núñez Collado que monte un diálogo? Teniendo el PLD el control de todos los poderes, teniendo el Ejecutivo ni hablar, control del Poder Legislativo, control de todas las altas cortes, control del Poder Electoral, control de la mayoría de los ayuntamientos. Entonces, ¿por qué pide ese diálogo? Porque el presidente Danilo Medina sabe que aquí hay una crisis político-institucional y que aquí hay un problema grave de credibilidad, que aquí hay un problema grave de confianza. Entonces, aún pudiendo imponer a quienes ellos quisieran
el presidente Medina sabe que aquí hay un problema de fondo. ¿Por qué? Porque desde la reforma constitucional aquí está planteado un tema acerca del funcionamiento de las instituciones, cómo se hizo la reforma constitucional, no tengo que recordarlo, y después cómo se desenvolvieron las elecciones. Precisamente. Que por más que los partidarios del gobierno digan, o sea, quieran contarnos la historia de que todo se hizo bien, todo estuvo normal y que la inmensa mayoría del pueblo dominicano se pronunció en una dirección, el informe de la misión de observadores electorales internacionales de la Organización de Estados Americanos es clarísimo. Es decir, estas fueron elecciones irregulares. Como el presidente Medina lo sabe, convoca ese diálogo. ¿Pero para qué? Para cubrir apariencias. Entonces, al mismo tiempo que se estaba diciendo una cosa, se estaba haciendo otra, y nosotros decidimos que eso había que ponerlo en claro frente a la sociedad, frente al pueblo dominicano. Precisamente, aparenta ser que el detonante fue el informe del señor Pastrana, que coincidió con algunas otras cosas. Pero antes de cada reunión, durante cada reunión y después de cada reunión se insiste en recordar que fue una propuesta del Poder Ejecutivo, del presidente, la conformación de la comisión de la cual usted habló hace un momentito. Pero Reinaldo, cuando sale de las reuniones que encabeza Monseñor Agripino y los diferentes sectores, dice que es una atribución del Senado, constitucionalmente es así, que es el Senado que tiene la atribución de decidir quiénes forman la Junta Central Electoral y aprueba o no aprueba a las propuestas a los solicitantes. Entonces, una cosa en un sitio y otra cosa en otro sitio. Es un asunto de una alta decisión política de la sociedad dominicana, no del Senado, sino un concierto de acuerdo. Porque ¿por qué le autorizan en cierta forma la presencia de la sociedad civil? Para escuchar las propuestas de la sociedad civil, no para que forme parte de la mesa de discusión y concertación, no, solamente para oírlo. ¿Cómo formar parte de un consejo directivo donde tiene voz pero no tiene voto? Sí, pero esto tiene que ver con lo siguiente. Desde el punto de vista institucional, es el Senado el que designa los integrantes de la Junta Central Electoral. Sí. Es el Consejo de la Magistratura que designa los integrantes de la Judicatura. Sí. Es el Congreso Nacional el que hace las leyes. Pero eso es así en todos los países del mundo. Pero en todos los países del mundo también se escucha a la sociedad, hay debates, hay diálogos entre los partidos políticos. Y sobre todo no se busca partidarios. Y no se busca partidarios míos. Y justamente en la República Dominicana siempre ha habido diálogo para escoger los integrantes de la Junta Central Electoral. No hay casos en que no haya sucedido así, por una razón elemental. Es decir, la Junta Central Electoral tiene que organizar las elecciones y tomar decisiones, y lo primero es que aquellos que son los principales actores, es decir, tengan confianza en esas personas. Son árbitros los integrantes de la Junta Central Electoral, y desde ese punto de vista tienen que tener la confianza de todos. Lo voy a poner con un ejemplo. Muy sencillo que todo el pueblo dominicano va a entender. Hay 6 equipos de la pelota invernal en la República Dominicana y cada uno tiene sus simpatizantes y sus fanáticos. Pero los árbitros no pueden ser de uno solo de los equipos. Los árbitros no pueden ser todos del Licey, o todos del Escogido, o todos de las Águilas Cibaeñas, o todos los Toros del Este, o todas las Estrellas, o todos... En fin, no puede ser. Es decir, el papel de los árbitros es que cuando haya un strike, canten strike, cuando haya out, canten out. Es decir, entonces nosotros, en este caso, toda la discusión, o lo principal de la discusión, es eso. Nosotros decimos, y no porque lo decimos nosotros, es un principio universal, en esto que sin junta imparcial no hay democracia. No, además que exista la instancia social e institucional donde quejarse, donde impugnar, que sea creíble la decisión y la firmeza de esa resolución. Y esto tiene que ver con otra cosa, es decir, porque las juntas electorales que se establecieron después de la crisis de 1994 estuvieron formadas y presididas por ciudadanos prestantes que organizaron elecciones que no fueron puestas en entredicho. Claro. Ahora, cuando en el año 1997 se fue a elegir una Junta Central Electoral y esa decisión la tomó el Senado, entonces controlado por el PRD, hubo una protesta pública
del presidente Fernández, del presidente de la República y el expresidente Balaguer, pidiéndole a esa Junta Central Electoral, a esos integrantes electos por el Senado PRDista, que renunciaran. Una exigencia, o sea, en este caso del PLD, del presidente PLDista, de que renunciaran. Aquello provocó como resultado el reparto. Y que tenga cada uno representantes. Que tuvieran representantes. Esa idea fue importada aquí desde Venezuela. Dice, en Venezuela los órganos electorales están formados por representantes de partidos. Hagamos lo mismo. Y a partir de ahí se estableció que... Cuotas. Se establecieron cuotas. Es decir, pero nosotros sabemos cómo terminó la democracia venezolana. Sí, porque la misma receta generalmente da los mismos resultados. Da los mismos resultados. En Venezuela no fue bueno. Tengo una declaración, perdone usted, del presidente del Senado, Reinaldo Paredes. Él dice que realmente estos partidos políticos, de los cuales usted forma parte, han tenido una posición irreflexiva y que no tienen ningún interés, que eso era un aguaje, que fueron ahí para matar el tiempo, pero que en realidad no tenían el propósito serio de sostener esta conversación. Así que vamos a ver lo que dijo Reinaldo en el día de ayer, luego de que se anunciara el retiro de todos los partidos de ese proceso de diálogo. Bueno, pero que vengan aquí al Senado y participen en los trabajos de la comisión. Nosotros estamos a la espera de que la comisión especial que se ha designado haga su labor, rinda su informe correspondiente al Pleno Senatorial, entonces sobre esa base decidirá el Senado de la República. Comisión, según la propuesta del... Sí, pero yo quiero situar eso en un contexto más amplio. Claro. Porque a raíz del hecho de que se considerara que la legislación electoral dominicana era insuficiente, en el año 1999, es decir, en el siglo pasado, se elaboró el primer anteproyecto de ley de partidos políticos de la República Dominicana. 1999. Se hizo desde la antigua Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Desde entonces ese proyecto y los sucesivos no han sido aprobados. No han sido aprobados. Y en la elaboración de esos proyectos han participado todos los partidos políticos. Nosotros tenemos 17 años participando en esas discusiones, en diálogo, participando en todo eso. Es más, en febrero del año... ¿Quién presidía esa comisión presidencial de la modificación? Onofre Rojas. Onofre Rojas. Y allí habían equipos que estaban trabajando. Fue la primera, porque después más comisiones, más propuestas, más ideas. Pero sí, hay varios proyectos. El último proyecto, vamos a decirle así, fue un proyecto elaborado por la propia Junta Central Electoral, con el aporte de expertos internacionales, de partidos políticos, igual que la última propuesta de ley general electoral. Fueron presentadas, por última vez reitero, en febrero de 2015 a las cámaras legislativas por el propio presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Y dijo él entonces, y ahí está eso, en los periódicos del 7 de febrero de 2015, dijo, si estas leyes no se aprueban, no podemos garantizar elecciones libres en la República Dominicana. Se impondrá el dinero, el pueblo dominicano no podrá pronunciarse. Palabras textuales, Roberto Rosario. Claro, pero ¿por qué él dice eso? Y luego no se aprueban esas leyes. Porque así es como actúan, en este caso, Roberto Rosario y los demás miembros del partido político al que él pertenece, porque es que él es miembro de un partido político. Lo único que él pidió es una licencia, pero esa licencia no impide que desde el puesto que él tiene en la Junta Central Electoral, él cumpla los mandatos, ¿verdad? Y los propósitos de ese partido, aunque sean mandatos y propósitos que contravengan la ley. Ese es el problema. Y vuelvo y lo reitero, sin junta imparcial no hay democracia. Para nosotros es el problema de fondo, y no es el problema, no es el punto de vista de Max Puig ni de la Alianza por la Democracia, es el punto de vista del conjunto de fuerzas políticas de la oposición de la República Dominicana. Sin junta imparcial no hay democracia. Una cosa que me gustaría, ustedes como grupo de los partidos de oposición que se han retirado del diálogo, ya tienen claro, por ejemplo, un aspecto respecto a la Junta Central Electoral. La mayor parte de los miembros de la Junta Central Electoral actual están aspirando a quedarse. Hemos visto el mismo presidente de la Junta, el señor Roberto Rosario, y todos los demás
excluyendo el caso de Eddie Olivares. ¿Qué piensan ustedes de esa posibilidad? ¿Es viable una ratificación de esa Junta Central Electoral? Si eso ocurriese, porque el PLD puede hacerlo, obviamente, tiene los senadores, y más que el PLD, Roberto Rosario tiene los vínculos con senadores suficientes como para que le aprueben. ¿Qué pasaría? ¿Qué posición de poder pueden? Es decir, porque formalmente, desde el punto de vista formal, legal, tienen todos los mecanismos para hacerlo. Sería formalmente legal, pero sería ilegítimo. Y por eso es que nosotros estamos planteando que si se quiere restaurar la confianza, si se quiere que la democracia viva en la República Dominicana, lo primero que hay que hacer es renovar totalmente la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Es decir, no es que cambien los de la Junta, es que no los roten tampoco, porque es vox populi, es decir, en los ambientes políticos, que el propio presidente de la República no le interesa que siga Roberto Rosario porque él quiere poner a John Giuliani, que es un miembro del Tribunal Superior Electoral. Es decir, eso es lo que nosotros decimos, que no deben ser personas al servicio del poder o de dirigentes políticos. A nosotros, como partidos de oposición, no nos interesa un solo puesto, ni en la Junta, ni en el Tribunal Superior Electoral. No le interesa, ¿no? No, porque nosotros no creemos en el reparto, nosotros creemos que deben ser personas en las que todos estemos de acuerdo, personas que nadie objete. Si se concretiza entonces la posibilidad de la ratificación o de la rotación, como usted denomina, de los miembros de la Junta Electoral, ¿pudiese adelantarse que va a haber un periodo de ingobernabilidad en la República Dominicana por la posición de la oposición de no participar con una Junta que ustedes anticipan que puede ser una situación, casi una copia de lo que sucedió anteriormente? Bueno, sería peor, no sería una copia, sería peor, y no es una decisión nuestra, es una decisión del gobierno. Es decir, quien está creando esta situación que puede derivar justamente en ingobernabilidad es el gobierno. Y en primer lugar, el primer responsable de eso se llama Danilo Medina. O sea, porque él justamente ha llamado a ese diálogo porque sabe que fue el que más sabe, el que mejor sabe lo que pasó aquí en la reforma constitucional y en las elecciones, se llama Danilo Medina. Entonces él sabe también, es decir, que si se quiere establecer un mínimo de confianza, ¿verdad?, instituciones mínimamente creíbles, hay que colocar en esas posiciones personas respetables, personas caracterizadas por su idoneidad. Es decir, no digo que van a ser seres humanos perfectos, porque esto es verdad, no existe, pero que sean personas que no sean activistas. Que no sean activistas políticos, que no sean personas activas de los partidos políticos y sobre todo, es decir, que hayan dado muestras a lo largo de su vida, de su ejercicio profesional, por sus mismas, ¿verdad?, manifestaciones éticas, que son personas que van a hacer la cosa con sensatez, con equilibrio. Cuando ustedes deciden retirarse del diálogo, de la mesa del diálogo, y dicen, bueno, es que aquí se estamos barajando y el juego se está jugando en otro sitio, el juego de la Junta, ese se está haciendo en el Senado de la República. ¿Es porque ustedes tienen algún tipo de información que le haga suponer que el resultado de ese proceso que lleva el Senado de la República será, por ejemplo, la ratificación de estas personas? ¿Y tienen ustedes creen como partidos políticos que esa es la meta? Sí, nosotros sabemos, tenemos informaciones confiables en el sentido de que mientras nosotros estábamos tranquilitos conversando ahí, allá enfrente estaban encendiendo el rodillo, ¿verdad? Para ponerlo en marcha, para aplastar todo eso. O sea, nosotros eso lo teníamos claro, pero es que en esto, además de intereses, si se quiere, de carácter político corporativo, el interés del PLD como partido de gobierno, no es lo único que está en juego. Es decir, también hay intereses particulares, es decir, también hay, dentro de ese partido hay corrientes, hay tendencias, hay facciones, hay intereses individuales. Y se sabe también que el presidente de la Junta Central Electoral durante todos estos años ha cultivado relaciones. Yo recuerdo que cuando eso es cultivar como los agricultores. No como los agricultores, no con inversiones. O sea, con inversiones. En vez de sembrar semillas, se siembra dinero. Pero porque yo necesito saber qué cultivo es. Es una imagen. Yo me quedo con la imagen del labrador, salía a sembrar, tiraba la... No, yo recuerdo, y esto no es, puede parecer anecdótico, pero yo recuerdo que a raíz del reparto fue que el PLD decidió que uno de sus integrantes, miembros de su comité central, Roberto Rosario Márquez, fuera a la Junta Central Electoral. ¿Y cuál fue el debate en el comité político del PLD?
que habían varios compañeros que aspiraban a representar al PLD en la Junta como parte del reparto. Y en lo que se dijo en el Comité Central, uno de los argumentos decisivos para que se escogiera a Roberto Rosario en ese momento, es pongámoslo a él porque él está muy mal económicamente. Entonces se escogió a Roberto Rosario, pero parece que su condición, ¿verdad?, no solamente ha mejorado en términos personales, sino que él ha podido ayudar, ¿verdad? Es decir, otra imagen, ¿verdad? Es decir, ayudar. A otros compañeros, otras personas, y ha ayudado a muchos senadores. Entonces hay muchos senadores ahí que están peleando con el presidente de la República, con el expresidente Fernández, porque independientemente de lo que ellos piensen, que son los dos principales que tienen, ¿verdad?, los que tienen más influencia, más capacidad de decisión en el PLD, pues hay muchos senadores que su lealtad está más cerca justamente de quien los ayudó. De Rosario que de Danilo Medina. Sí, hay senadores ahí cuyo líder es Roberto Rosario, no Danilo Medina ni Leonel Fernández. Y el PLD, ¿por qué le ha llamado la atención la presencia del sector empresarial cuando el sector empresarial opina y propone que la situación no siga como va? Que los partidos políticos y el PLD y el gobierno sean flexibles en la participación de otros sectores de la vida nacional en la toma de grandes decisiones. ¿Se siente tan afectado el poder económico del país con lo que está sucediendo como un piloto automático? Bueno, yo creo que hay mucha preocupación. Yo creo que hay una preocupación muy grande. Ustedes recordarán, y muchas de las personas que nos están viendo y escuchando recordarán, que a raíz de las elecciones, cuando los partidos de oposición comenzamos a señalar y a ofrecer datos acerca de las irregularidades que se habían producido en las elecciones, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, declaró que nos estuviéramos tranquilos, que dejáramos trabajar la Junta Central Electoral. Sí. Ahora resulta, eso fue en los primeros días de junio, fines de mayo, primeros días de junio, pero resulta que esa posición del empresariado dominicano ha variado a tal punto que ahora se está planteando otra cosa. Y yo creo que sí que se dieron cuenta, yo creo que hubo un análisis, que hubo un debate y se dieron cuenta que si esto seguía por el camino que ha venido tomando y que están tomando las cosas, es decir, nosotros vamos por un derrotero muy peligroso. Yo creo que todos procuramos información, pero en el empresariado, sobre todo en la cúpula del empresariado, en las principales empresas del país, hay medios para obtener información, para realizar análisis, para saber por dónde van las cosas, y yo creo que ellos llegaron a la conclusión de que esto va por muy mal camino, y entonces han decidido contribuir. El gobierno los está acusando de que ellos lo que quieren es ir al gobierno, que ellos lo que quieren es tener cuotas, tener jueces. Todo eso es historia, todo eso son cuentos chinos. En realidad aquí hay una situación grave, aquí hay una situación de crisis institucional, que ojalá no pase lo peor aquí, y por eso es que yo entiendo que el empresariado y muchos sectores religiosos, culturales y muchos sectores están diciendo, señores, pongamos orden en este asunto. Mira, tenemos que irnos. Me gustaría saber dos aspectos así de manera rápida por usted. ¿Cuál cree que puede ser el peso de Leonel Fernández y Danilo Medina en este proceso? Obviamente el Senado cuando quiere dice nosotros somos independientes y decidimos solos, pero ¿cuál puede ser el peso de estos dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Y qué piensan hacer ustedes? Cerrado el diálogo, ya no se levantaron de la mesa, ¿qué piensan hacer? Esos dos aspectos así de manera rápida porque nos dice el director que terminamos. Pero la pregunta es muy importante porque nos lleva al asunto de que es el Senado el que decide. En realidad todos saben que la reforma constitucional no se decidió en el Centro de los Héroes, se decidió en Juan Dolio, en una reunión del comité político del PLD. No es verdad que ese es el principal centro de decisiones. Ahí el centro de decisiones se trasladó a la playa y ahí tenían que ponerse de acuerdo Danilo Medina y Leonel Fernández. Y como no se ponían de acuerdo, Danilo Medina desistió aplastar a Leonel Fernández. Aún así tienen que seguir conviviendo. Entonces ellos son actores fundamentales. Y la decisión principal, para resolver esta crisis político-institucional, si bien corresponde en primer lugar al presidente de la República, porque resulta que el que se hace presidente de la República tiene más mando sobre su partido que el presidente del partido. Eso es parte del sistema. Entonces, pero aún siendo Danilo Medina el más importante,
Es decir, Leonel Fernández tiene su palabra que decir. Al final ellos son los que tienen una responsabilidad en determinar si esta crisis se profundiza o comienza a tener vías de solución. El último punto para irnos, ¿qué piensan hacer ustedes? O sea, ustedes se han retirado, ¿ahora qué? Bueno, imagínense, ¿ustedes creen que ahora nosotros nos vamos a quedar en nuestras casas, que nos vamos a ir a la playa, que nos vamos a ir a la iglesia a rezar? No, sé, claro que no vamos a hacer nada de eso. Claro, ¿verdad? Con nuestra familia en un momento iremos a la playa. Sí, pero estarán con la palabra. Pero nosotros en este caso no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos que actuar y vamos a actuar cívicamente. Es decir, nosotros vamos a actuar de manera ordenada, pero firme. Y ya nosotros entonces nos vamos a trazar nuestra ruta crítica. ¿Tienen una reunión prevista o algo así? Nosotros nos reunimos permanentemente. Los representantes de los partidos nos reunimos anoche. ¿Anoche se reunieron? Sí, nosotros nos reunimos anoche. ¿Decidieron algo anoche? Decidimos cuáles son los próximos pasos que vamos a dar. ¿Cuáles son los pasos? No se van a ir conociendo a medida que lo vayamos tendría dando. sentido que... Pero dígame dos, aunque sea, 2 pasos, dígame 2 pasos. Además de tendría sentido que... Espera, que me va a decir algo. No, nada secreto. Dígame 2 pasos. ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿Tienen vigilia? ¿Tienen algo? No, nosotros en primer lugar vamos a establecer contactos con sectores importantes de la sociedad dominicana, vamos a conversar. Okay. O sea, o el único diálogo es el diálogo falso ahí, donde nos van a hacer cuentos. No, el diálogo es permanente, es vivo con la sociedad. Nosotros vamos a seguir una actitud de diálogo, es decir, frente a la sociedad, de cara a los diferentes actores, pero también nos vamos a pronunciar y les vamos a pedir a la gente que nos acompañe. Ok, ¿tendría sentido que Agripino continúe en cierto tipo de reunión informal como ayer con el sector gubernamental y con el sector de la clase civil? Pero es que esa es su vida, él no puede dejar de eso. Pero él dijo que suspendía, hasta nuevo aviso. Bueno, sí. Se habló, hubieron 2 términos importantes que no quedaron suficientemente claros, si es una pausa o si es una terminación. Nosotros nos retiramos. En las condiciones actuales nosotros no nos vamos a sentar ahí. Sí. En esas condiciones no nos vamos a sentar. Y Agripino fue claro, dijo, ustedes se fueron. Sí. Y le dijimos por qué, y fuimos y se lo dijimos, eso está clarísimo. Ahora, ellos tienen que decidir. Ahora, cuando digo ellos, el gobierno, Danilo Medina, pero también el PLD, Leonel Fernández, todos ellos tienen que decidir si ellos se van por el camino de la profundización de la crisis o no. Bueno, gracias. Ahí, monseñor hará lo que tenga que hacer. Mache, muchas gracias, presidente de Alianza por la Democracia. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias.